Está conmigo aquí en el estudio Samuel Montañez, experto en finanzas, y hoy vamos a platicar del riesgo país, un tema muy interesante, relativamente complejo. ¿Cómo estás, Samuel? Hola, muy bien, gracias. Saludos a todos. Y pues este tema del riesgo país, ahorita con lo del aeropuerto he estado diario, estamos hablando del riesgo país y seguramente tú también lo has visto en las redes. Veo muchas personas escribiendo cosas del estilo como, pues como yo no uso dólares, pues a mí no me pega. Claro. Yo no vuelo en avión, no me afecta. Digo que eso es más del uso del avión, sí. Pero en general como que si yo estoy de alguna forma externo o como yo no tengo contacto ni con los aeropuertos, ni grupo aeroportuario, ni los dólares, no viajo, no estoy expuesto, ¿no? Claro. Y me gustaría comenzar, ¿cómo defines riesgo país? Pues el riesgo país, técnicamente hablando, es el diferencial en la prima de riesgo que paga el bono mexicano a 10 años contra el bono estadounidense y también se puede comparar contra el bono alemán. ¿Y por qué es importante? Y esto es muy importante porque cuando un inversionista de otro país o mexicano va a invertir su dinero en México, y no nada más me refiero a los mercados bursátiles, en un proyecto de infraestructura, en un proyecto de desarrollar una serie de departamentos y demás, cuando se preguntan, bueno, ¿qué rendimiento debería tener mi dinero? ¿Cuánto me tiene que regresar? Si yo le meto un peso, me tiene que dar un peso 20 centavos, un peso 50 centavos, ¿cuánto? Evidentemente hay un porcentaje que depende del tipo de negocio, ¿no? Hay negocios que pueden dejar el 9%, otros el 15%, otros el 20%, pero sin importar cuál es el negocio, vamos a tenerle que poner un extra para compensar por el riesgo país. Ese extra es un costo del dinero que se le suma al proyecto de inversión. Ahora, ¿por qué se compara con el bono del Tesoro de Estados Unidos? Pues principalmente porque el dinero o las cosas tienen que ver con una referencia, ¿no? Anteriormente, para el público, para que lo comprendan más fácil, lo más conocido era el famoso patrón oro. Quería decir que cada peso que existía, cada peso, cada billete, estaba respaldado por oro que estaba resguardado en el Banco Central, en este caso en el Banco de México. Desde hace muchos años ya no tenemos eso. Ya tenemos que las cosas valen porque el dólar vale. Esto quiere decir que cada peso y moneda en circulación está respaldado por dólares que están en el Banco de México. Esas son las famosas reservas internacionales. Entonces, el dólar, pues el costo del dinero del dólar marca el costo del dinero a nivel global. Por eso hemos escuchado que cada vez que la Fed, que es el Banco Central americano, va a subir la tasa de interés, que quiere decir que la tasa de interés de largo plazo a 10 años va a subir, eso quiere decir que el costo del dinero en todo el mundo, incluido México, va a subir. Y esos son factores externos. Hay factores internos, como lo que está sucediendo con el aeropuerto, que suben el riesgo país por las características del mercado local. Claro. Ahora agregaría que, porque mencionabas al bono alemán, ¿no? Correcto. Que ahí la moneda es el euro, pero también tiene que ver un poco con, digamos, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos es deuda que emite el gobierno de los Estados Unidos, dice yo te pago a 10 años con X rendimiento, y se calcula que Estados Unidos nunca dejará de pagar. Exactamente. Es decir, tiene total solvencia, ¿no? Sí, es un gran pagador. Y entonces, pues si México coloca un bono a 10 años, un bono de deuda, pues paga un interés más amplio porque el riesgo de México de no pagar pues es más alto, ¿no? Y ahí es el riesgo, digamos, que corre. O en Europa se utiliza como referente más que el bono del Tesoro de Estados Unidos, el bono de deuda alemán, porque a pesar de que todos se denominan en euros, pues finalmente se piensa que Alemania siempre será muy solvente, ¿no? Y entonces se convierte la referencia en esa zona y de ahí que la prima de riesgo, te acordarás que en 2010, por ejemplo, los griegos, pues en cuanto aumentaba su prima de riesgo, automáticamente tienen que pagar más intereses por el servicio de deuda y se vuelve inviable, digamos, las finanzas públicas de un país en función de que crezca. Ahora, ¿cómo se ha comportado el riesgo país de México en las últimas semanas? Pues precisamente se ha comportado un poco mal, porque tenemos que desde el anuncio del aeropuerto aproximadamente se ha incrementado el costo de la deuda, como ahorita bien lo marcaste. Pues México tiene aproximadamente 42% del PIB como deuda. No es tanto contra países como Brasil, por ejemplo. O Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, tiene el 100%, Japón tiene 140%. China. Sí, que eso es importante, ¿no? Porque la deuda no necesariamente es mala, ¿no? Es decir, es necesaria. Hay veces que se piensa, ay, pues México tiene una... Relativamente, si esa deuda se utilizó, ese dinero que se pidió prestado... ¿Cómo se utilizó? Para procesos productivos, proyectos de infraestructura que van a generar más productividad, pues buena idea, ¿no? Sí. Si no, no. Ahora,
es importante esto que mencionas en términos de lo que paga México como servicio de deuda. Hace poco Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, en un video que hacía un primer repaso del presupuesto, sin enseñar exactamente lo que tenía ahí, pero se sorprendía y decía, bueno, pues pagamos 700 mil millones de pesos anuales por servicios de deuda que nos pueden tocar en un presupuesto, ¿no? En donde un programa como el de duplicar las pensiones, pues estamos hablando del orden de 150 mil millones de pesos, el Jóvenes por el Futuro, pues otros 150 mil millones de pesos, y que nada más de deuda por servicio, como pagar el mínimo de la tarjeta de crédito, 700 mil millones de pesos, ¿no? Bueno, ese costo se acaba de incrementar 20% en las últimas semanas. Entonces, eso sí nos pega como país, porque quiere decir que con nuestros impuestos ahora se van a ir 20% más sobre ese monto que acabas de mencionar, pues se van a ir para allá. Y podemos ver que ese monto acumulado a través del tiempo, asumiendo que no baje, pues es infinitamente más alto que el aeropuerto. Por supuesto. Ahora, ¿cómo entender a México en el riesgo país con respecto a otras naciones de América Latina? Porque eso también es importante, ¿no? Uno observa a Argentina o Brasil... Ya de Venezuela no hablamos, pero no tiene forma de medirse el riesgo. Ya es como... eso, lo que pongas ahí es un hoyo negro que no va a salir jamás. O bueno, en un tiempo. Sí, pues justamente no hay que compararse contra Suecia ni nada por el estilo. Y irónicamente, contra los países contra los cuales competimos, hay que identificar qué características detonan en cada país o son como que los detonadores del riesgo país. En México, bueno, ¿qué limitaba el riesgo país? Típicamente era la estabilidad macroeconómica, que quiere decir que, aunque el crecimiento en México ha sido bajo, que es el famoso 2% desde hace mucho tiempo, es el 2%. O sea, sí vamos a tener el próximo año, con todo y lo malo que haya, 1.92, 2.1, pero 2%. Y eso llevamos teniéndolo 20 años. Los demás países que son nuestros competidores, Singapur, Brasil, Argentina y demás, no pueden decir lo mismo. Sí. Entonces, eso genera bastante certidumbre que si yo como inversionista meto mi dinero en 10 años en México, pues es poquito, un poco da lástimas, pero es constante, o sea, sé a qué me estoy ateniendo. Entonces, esta estabilidad macroeconómica es muy importante. ¿Cuál es una desventaja? Pues tal cual la desventaja que vimos ahorita con el aeropuerto, que el tema de los contratos en México, pues valen lo mismo que una servilleta prácticamente, ¿no? Y no solo con este tipo de gobierno, el gobierno de saliente también tuvo ese tema con el tren chino, que lo acabaron cancelando y también se va a pagar una fortuna de indemnización. Entonces, el no cumplimiento de contratos es como que algo que ha marcado a México, y pues ya con las nuevas decisiones del nuevo gobierno, pues todavía más. Sí, que yo creo que ahí hay mucha atención, sobre todo en los números del presupuesto del próximo año, el paquete económico, porque el 15 de diciembre pues se va a ver cómo se concilia entre proyectos, la refinería, el Tren Maya, etcétera, porque lo dijo justo ayer Andrés Manuel López Obrador en la reunión con legisladores, no haber un aumento de impuestos, no aumentar el endeudamiento, y entonces pues los mercados y sobre todo agregaría al riesgo país pues, las compañías de calificación, es decir, se vuelve muy relevante porque esas son las que dicen, oye, pues a México está en A3, ¿no? En el caso de Moody's, o en BBB menos, ¿no? Es decir, difícil que te pague, y eso en buena medida también determina el interés que puedes cobrar o la deuda que puedes colocar, porque el mandato de muchos fondos de inversión, vamos a pensar los grandes, BlackRock o Vanguard, finalmente pues colocan con mandatos, ¿no? Es decir, yo no invierto en países que no son A, o yo no invierto en países que son W+. Y los fondos de pensiones, incluidos los mexicanos. Los mexicanos, ¿no? Entonces eso le da un componente también importante y por eso hay que poner mucha atención a esos factores que están afincados, diría, en la estabilidad macroeconómica, que no solo es digamos, el nivel de crecimiento, el ritmo de avance económico, sino las instituciones que lo sostienen, es decir, autonomía del Banco de México, y de ahí que ha sido muy relevante que el presidente electo ha dicho ya en varias ocasiones, se respeta a rajatabla la autonomía del Banco de México, no lo ha tocado ni con el pétalo de una rosa, porque cuando eso ocurre, y ahí está el ejemplo de Turquía, pues al presidente Tayyip Erdogan de Turquía se le ocurrió decir que no le encantaba su banco central, y en mayo en Londres, pues la lira turca se desplomó. Argentina, como otro ejemplo, que ha tenido 13 banqueros centrales, mientras que en México pues hemos tenido 3, ¿no? Guillermo Ortiz, Agustín Carstens y ahora Alejandro Díaz de León. Y eso habla mucho de la institucionalidad y de la necesidad de que se mantengan criterios fiscales y, por supuesto, de política monetaria. Samuel, como siempre, un gusto. Gracias. Gracias por estar aquí.